Vale. Ok, muchas gracias, Javier. ¿Están todos los equipos preparados, listos? ¿Todos me escuchan? Sí. Perfecto, gracias. México, ¿todo bien? Todo bien. Panamá, Luis, Bien, 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 gracias. Talía y Judith, Perú. Perfecto, bien. Perfecto. Ok, y Diego y Camila de Chile. Acá estamos súper bien. Perfecto, muy bien. Damos entonces inicio a la ronda de debate con la moción de esta casa condenaría a cadena perpetua a todos los criminales por violencia de género. Comenzamos entonces con el primer gobierno, cuando quieran. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Mi nombre es Camila Peña y a continuación daré el primer discurso del primer gobierno. De la moción, esta casa condenaría a cadena perpetua a todos los criminales por violencia de género. Para comenzar, el debate de ciertos conceptos. Los conceptos claves para este debate, para nosotros, son los siguientes. Condenar. Condenar como una sanción, como parte del poder punitivo del Estado, para proteger ciertos bienes fundamentales para la sociedad. En este caso, la familia, que más adelante lo vamos a explicar. El siguiente concepto es cadena perpetua, y lo vamos a entender como una pena privativa de libertad, de manera permanente o indefinida. Tercer concepto, criminales, culpables de cometer conductas antijurídicas que se ha llevado a cabo a través de un juicio bajo el principio de legalidad. Esto quiere decir que toda acción que se comete, y si quiere ser tipificada y penada, debe haber sido anteriormente a la comisión del delito descrita por el mismo Estado y por el poder punitivo de este. Y cuarto concepto, violencia de género. Violencia, entendiéndolo como el uso de la fuerza para conseguir un fin determinado. En este caso, el fin es antijurídico y esto es lo que justifica una sanción. Pero más adelante comprobaremos por qué esta sanción debe ser cadena perpetua. Segundo punto en este discurso, para entender y para que se desarrolle de mejor manera el debate, es el status quo. Entender el problema que se presenta hoy. Y el problema que se presenta hoy es que sí existe una protección a la familia, porque debemos entender que la violencia de género va a ser tanto para los cónyuges, convivientes o algún otro tipo de relación afín o similar. Por lo tanto, se acepta la analogía en este caso. Pero analogía únicamente como concepto de familia. Y eso es lo que se quiere proteger. Ahora, hoy en día sí se protege. El tema y el gran problema es que no se protege de manera eficiente y suficiente. Por lo tanto, la medida en este caso es proteger a la familia como pilar y núcleo de la sociedad que es. Merece, justifica una protección máxima. Y aquí vamos a restringir en la moción para únicamente el homicidio. Homicidio de la pareja cónyuge, conviviente y otra relación afín. Entendiéndolo como el homicidio, el delito más grave que se puede cometer contra una persona y más aún, y esto es una circunstancia agravante, el hecho de que sea la propia familia. Por lo tanto, como propia familia, merece una máxima protección de cadena perpetua. Así se justifica la medida. ¿Hay algún punto de información hasta el momento? Parece, ¿no? Sí. Ya, está bien. Entonces, para complementar la misma idea de este juicio que está bajo el principio de legalidad, y queremos que se entienda bajo los preceptos del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque en la cadena perpetua tenemos entendido
y aceptamos que es la sanción más grave que se le puede dar a una persona. Pero tiene que estar suficientemente justificada. Y la justificación está dada en base a lo que se protege con el derecho penal. Lo que se protege y lo que quiere hacer con el derecho penal es proteger los bienes jurídicos que tienen como núcleo fundamental la misma sociedad. Y el núcleo fundamental, y yo creo que está en todas las cartas fundamentales de todos los países que estamos participando hoy en el debate, es la familia. Sin la familia no existe sociedad, sin la sociedad no existe derecho. Punto de información. ¿Sí? Quiere decir entonces que solo nos vamos a enfocar cuando se hable de homicidio en cuestiones de violencia de género, es decir, cualquier otro tipo de violencia de género, tanto sea física o psicológica, no importa para su estado, solo se van a preocupar por los homicidios. Entendamos algo. Cadena perpetua es la sanción máxima. Sanción máxima equivale a decir que debería haberse cometido el delito máximo. El delito máximo es el homicidio, en este caso el homicidio del conviviente, del cónyuge u otra relación afín. No podemos castigar cadena perpetua a toda la violencia de género, sería injustificable. Por ejemplo, un maltrato intrafamiliar lo vamos a castigar con cadena perpetua, no se justifica, pero sí se justifica el homicidio. Por eso lo hemos restringido. No nos parece tautológico ni que no se pueda seguir adelante con el debate, por eso. Además, siguiendo con los principios de derecho penal, que es necesario que se... Primero, entender el principio pro reo, porque no es simplemente sancionar por sancionar. Se sanciona y se tienen una serie de herramientas en el derecho penal y en todos los estados para proteger al mismo reo. Por ejemplo, si existe una ley posterior a la comisión del delito que sea más favorable para él, se le va a aplicar esa ley. Y además, el principio de legalidad, que quiere decir que si se comete un delito, tiene que estar tipificado específicamente. Específicamente quiere decir que no hayan lagunas, que no se den ciertos hechos para que se vuelva indeterminado. Porque si hay una cosa que es esencial en el derecho penal, es la determinación. ¿Existe algún otro punto o en este minuto no se pueden haber más puntos de información? Quedan aproximadamente 30 segundos. Bueno, a continuación mi compañero, segundo discurso, va a complementar los argumentos otorgados, por qué se justifica la medida. Y muchas gracias. Muy bien, agradecemos a Camila y le damos entonces el pase a la primera posición. Alejandro, tiene la palabra. Gracias. Muy buenas tardes, me presento ante ustedes como el líder de oposición para los efectos del presente debate. En primer lugar, he de objetar algunas de las definiciones propuestas por la Casa de Gobierno para después poder refutar de manera clara lo que se ha presentado como caso, para establecer por qué tiene algunas inconsciencias o inconsistencias dentro de su preparación, pero sin más, iniciamos con la refutación y con la impugnación de las definiciones. En primer lugar, hemos de decir que aceptamos la definición de condena, de cadena perpetua y de criminales, siendo la única que nos causa como conflicto para los efectos del debate la violencia de género, toda vez que entienden violencia de género como la fuerza utilizada para conseguir un fin. En este caso el fin es la violencia, pero hasta este punto no hablan que la violencia de género la comprenden únicamente en el sentido del homicidio, pero la violencia de género abarca otras aristas como son la intimidación física, la intimidación verbal, el maltrato psicológico y otro tipo de factores que también intervienen dentro de este tipo de violencia de género. También no nos establecieron de manera directa cómo es que vamos a proteger a la familia, simplemente se encargan de decir que sí, dentro de su status quo o su marco referencial que presentan, el Estado debe garantizar los bienes jurídicos, en este caso el de la familia, pero no logran hacer un nexo lógico entre que la protección de las cuestiones de género tenga que ir ligada directamente a la familia, pues no existe un nexo lógico que nos haga concluir que toda la violencia de género se tenga que dar dentro del ámbito familiar. Esto es, la violencia de género puede suceder en la escuela, puede suceder en la oficina, puede suceder en lugares públicos, y no necesariamente en una dinámica familiar. Por tanto, el status quo que se plantea, incluso como una parte de su argumentación, en el primero que hablan sobre la protección de la familia,
es un argumento que carece de sustento toda vez que no toda la violencia intrafamiliar, o sea, no toda la violencia de género, perdón, se da dentro de un plano familiar. Por tanto, acotan y reducen la carga de la prueba a un punto que ni siquiera es la gran mayoría del caso que estamos debatiendo. Por tanto, se estima que es una exclusión al caso bastante reducida. Otra cuestión muy importante, hacen una reducción injusta a solo referirnos a la cadena perpetua, por parte de los delitos que sean de homicidio en cuestión de género. Pero como ya hemos dicho, la violencia de género se puede dar en diferentes aspectos, por tanto creemos que es una cuestión desmedida y dejan de lado las demás cuestiones como la violencia que se puede dar de manera verbal, psicológica y física. Tomo tu punto, Luis Carlos. Una consulta, usted afirmó que la violencia de género se da en la escuela y otros lugares que es fuera de la familia. En teoría, Sea concreto. Usted afirmó que la violencia de género se da en otros lugares, sean en lugares como la escuela, además de en el hogar. Exacto. Estamos diciendo que la violencia de género puede ser multifactorial y puede ser en diferentes contextos, no necesariamente solo en el de la familia. Por eso consideramos que la acotación que se hace por parte de la Cámara Alta de Gobierno es una acotación demasiado reducida, por tanto, no atiende a los intereses generales de la moción. También, viendo la refutación de lo que se presenta, nos hablan de un Estado de Derecho en el cual se debe de garantizar los bienes jurídicos de la persona. Solicito que apaguen porque se escucha bastante ruido cuando están tecleando la máquina. Nos hablan del Estado de Derecho y la justificación de este tipo de medidas cuando dicen que el delito máximo que se comete es el de homicidio. Yo me quiero preguntar, ¿es acaso entonces que los demás tipos de violencia no interesan para el Estado no debe protegerlos? Porque esa parte la excluyen y es por tanto que nosotros consideramos que es una medida injusta. Creemos que condenar de manera perfecta es una acto que se considera típico dentro de un Estado, carece de fundamento y lo presentaremos más adelante de nuestra línea argumentativa. Hasta este punto hemos desestimado las definiciones que se presentan por parte de la violencia de género, diciendo que esta no únicamente se da dentro de la familia y que pueden confluir más actores. También decimos que la reserva o acotación que se hace por parte del homicidio es injusta toda vez que hemos comprobado que existen más tipos de violencia de género que también deben ser considerados y los excluyen de manera diferente, siendo que en la mayoría de los casos la violencia de género no se da o no llega hasta el homicidio, siendo los menos los casos en los que se llega al homicidio. Por tanto, es una acotación muy reducida, por tanto injusta para los efectos de este debate. Una vez que hemos refutado lo que se ha presentado por la Cámara de Gobierno como caso, pasamos a los argumentos y el status quo que hemos de plantear por parte de esta casa de oposición. Hemos de decir que el Estado en la actualidad se encarga de procurar la protección de los bienes jurídicos de las personas y el más importante de los bienes jurídicos de las personas es la vida. Por tanto, su participación dentro de su contexto social y su desarrollo como persona. Dentro de los derechos humanos de la persona existen un gran cúmulo de decálogos que buscan proteger a la persona dentro de su desarrollo físico, hormonal y de todos los aspectos. Entonces creemos que es una medida desproporcional en atención a los siguientes argumentos. El primer argumento de carácter jurídico, en el cual hablamos de que en la mayoría de los estados y en el contexto global en el que vivimos, existen suscripciones a los tratados de derechos humanos por la mayoría de los países ante organismos internacionales como son la ONU. También en este argumento de carácter jurídico queremos hablar un poco de los antecedentes históricos que surgen del derecho penal. Entendemos que nos enfrentamos ante un conflicto de derecho penal en el cual hemos estado... Diga. Exacto. Disculpe. Disculpa. Muy bien, volviendo a la línea argumentativa, estamos en el argumento de carácter jurídico en el cual hablamos de los avances y la progresividad que ha tenido el derecho penal. Sabemos que las etapas del derecho penal, entre otras, se dividen entre la inquisitiva y otras etapas en las cuales podemos ver, por ejemplo, la ley del talión, de ojo por ojo y diente por diente. En la actualidad, la razón humana nos ha permitido llegar a avances
de lógica y de raciocinio colectivo, que nos permiten entender que estas personas que forman parte de un contrato social en el que vivimos, también tienen derecho a la oportunidad de reinsertarse socialmente, y las políticas actuales a nivel mundial, en su gran mayoría van enfocadas a la reinserción social, un término bastante importante para los efectos de este debate y con el cual defenderemos la postura de carácter jurídico. Decimos nosotros que lo que se debe proveer o lo que se debe intentar por parte del Estado al garantizar este tipo de bienes es la correcta participación de todos los sujetos dentro de la sociedad. Por tanto, este tipo de medidas nos parece que son contrarias a la argumentación que se presenta por parte de la Casa de Gobierno, porque cuando nos hablan del principio pro reo y la capacidad que debe tener el Estado para entender que una persona no debe de ser sancionada de la manera más grotesca o con la pena máxima como ellos intentan, al contrario, en los estándares internacionales actuales nos encontramos ante una etapa donde la reinserción social es la parte más importante del derecho penal. Esto es, ya no se busca solamente sancionar por sancionar, no se busca que el individuo reciba todo el peso de la ley por el simple hecho de no cumplir con las obligaciones civiles o que se tienen dentro de un Estado. Lo que se busca es que ese individuo, una vez que ha cometido un delito, pueda reinsertarse socialmente, porque la condición de humano no la pierde solo por el simple hecho de cometer un acto delictivo o que la ley sancione dentro de su normatividad. Es por eso que nuestro argumento de carácter jurídico proponemos que se haga una defensa correcta de los derechos humanos de las personas, que se busque que estas personas puedan ser reinsertadas socialmente para que no podamos marginarlas de este tipo de cuestiones. Como tal, como bien se decía por parte de la Casa de Gobierno, sería mantenerlos de manera libre o de manera indeterminada dentro de la prisión, pero no nos hablan de la verdadera esencia del derecho penal, que es la reinserción social. Esto es que las personas puedan volver a funcionar dentro de la sociedad, porque como lo hemos dicho, no pierden su carácter de personas, no dejan de ser humanos y siguen contando con garantías y derechos humanos que deben ser tutelados también por el Estado. Anuncio el siguiente argumento de carácter social que será presentado por mí en la siguiente participación, toda vez que me encuentro solo en este debate, y pues hasta este momento hemos refutado los principios presentados, hemos logrado refutar también y negarnos a las reducciones tan pequeñas que se hace sobre el caso. Hemos planteado nuestro caso, nuestra línea argumentativa y hemos dicho por qué estamos en contra de la cadena perpetua para todos los criminales por violencia de género, toda vez que la medida la consideramos desproporcional e injustificada. Es cuanto. Muchas gracias, Alejandro. Damos paso entonces al viceprimer ministro de Universidad de Chile. Cuando quiera, Diego, puedes comenzar. Vale. Estimado jurado, respetable contraparte, si no ha señalado, primero vamos a partir con la refutación de la argumentación del orador anterior, para en segundo lugar introducir la argumentación que va a justificar nuestra medida. Partamos. Primero nos señala que nos impugna la definición en cuanto a la violencia, la va a considerar como si fuera también las condiciones que llegasen a herir, por ejemplo, algo psicológico. Sin embargo, nosotros tenemos que encontrar dentro de esta moción el hecho de que es una medida, la pena máxima, y que por lo tanto nosotros no podríamos atribuirla a algún hecho que sea menor a la privación de un bien jurídico fundamental que acá encontramos en la vida. ¿Por qué? Porque al ser la sanción máxima, también necesitamos que exista una lesión máxima a los bienes jurídicos. Nosotros no podríamos estar, por lo tanto, condenando de cadena perpetua a cualquier persona que ejerza un maltrato psicológico o físico. Dado que, en segundo punto, la contraparte nos señala de que ellos quieren buscar proteger los derechos fundamentales de las personas. Sin embargo, esta afirmación se contradice con lo primero que señalan. Si buscan proteger los derechos fundamentales de las personas, como podría ser, por ejemplo, la libertad, si nos encontramos frente a un maltrato psicológico, encontramos aún más desproporcionada la contramedida que nos viene a ofrecer la Casa de Oposición. En tercer lugar, nos habla de que nos impugna nuestra medida en cuanto señalan que los homicidios son los menores casos. Nosotros, en vez de encontrar esto como algo perjudicial para la aplicación de nuestra medida, lo encontramos aún más correcto. Porque de ser los menos los casos, es que nosotros también buscamos privar de menos manera, o sea, en menor número, a las personas que cometan algún tipo de violencia de género, tal y como nosotros lo definimos en nuestros términos. O sea, no buscamos encarcelar a una gran parte de la población por maltrato psicológico o un maltrato físico.
En tercer punto, nos hablan de que esta medida no se justifica en cuanto está privando un derecho fundamental que podría ser la libertad. Pero vamos, detengámonos en este punto, puesto que nosotros tenemos algo más importante acá. Dos elementos fundamentales que protege el Estado de Derecho. Primero, la vida, y segundo, la familia. ¿Por qué nosotros consideramos entonces de que se justifica la cadena perpetua solo para los casos de homicidio? Y con esto finalizamos la impugnación que nos hicieron sobre nuestra definición. Porque este homicidio no es este tipo de homicidio en particular, que consta de una violencia de género, posee una diferencia fundamental. No solamente está privando de la vida de una persona, sino que también está lesionando uno de los bienes jurídicos fundamentales, que es el pilar de la sociedad. En este caso, en la familia. Frente a que lesione la familia y aparte prive la libertad, es que nosotros encontramos la justificación de la pena de libertad. En cuarto lugar, vamos a justificar por qué tenemos que aplicar esta medida. Primero, existe un argumento jurídico. ¿Por qué nosotros no podríamos entonces condenar con pena de muerte a las personas que cometen este tipo de delitos? Primero, porque la pena privativa de libertad o cadena perpetua consta de que la persona que comete este tipo de delitos pueda estar recluido en un recinto para su propia protección y para la protección de la sociedad. Consta entonces de que la persona sí puede seguir desarrollando sus proyectos de libertad, entre comillas, dentro de la propia cárcel. Por lo mismo es que nosotros encontramos inadecuado que la contraparte nos venga a señalar de que esta sería una sanción que vendría a afectar la libertad en su sentido absoluto. Porque existiendo una pena de cadena perpetua, todavía existe la posibilidad de que si se concurren menos agravantes o si es que existe el mérito para poder constatarnos de que esta persona ya no es un peligro para la sociedad, es que nosotros podamos entonces, posteriormente de una evaluación judicial que determinará la calidad de este sujeto, que pueda salir de la cárcel. Entonces, nuestro segundo argumento consta de un argumento sociológico. ¿Por qué cadena se justifica en cuanto esta deja una marca en la sociedad? ¿Una marca de qué tipo? Si nosotros cadena perpetua, lo que estamos haciendo, el mensaje que estamos transmitiendo para la sociedad es un mensaje de tipo permanente, tal y como la cadena perpetua. ¿Por qué? Porque el mensaje que se queda en la sociedad es que cualquier persona que quiera lesionar bienes jurídicos fundamentales dentro de una relación que podría ser tanto como la de convivientes como la de un matrimonio, se especifica entonces de que el mensaje es bastante claro. Nosotros como Estado buscamos proteger la familia. Y no solamente proteger la familia, sino proteger la vida de los cónyuges. Ahora, este argumento posee una segunda arista. Lo ideal es que la pena de cadena perpetua, dejando un mensaje en la sociedad, es que el resto de la sociedad se inhibe en reproducir este tipo de conductas jurídicas. Porque diferente sería a que nosotros pudiéramos condenar a una persona a 15 años de cárcel o a 20 años de cárcel, como se hace actualmente en el status quo, puesto que se sanciona como si fuera un homicidio cualquiera. No existiendo entonces la posibilidad de que la persona se sienta en su plena capacidad de realizar un delito como este, es que nosotros encontramos la justificación de nuestra medida. Frente a eso y cerrando y concluyendo nuestros dos argumentos principalmente, es que tenemos un argumento jurídico que justifica la medida penal privativa de libertad perpetua, porque termina siendo la máxima sanción que se puede imponer frente a la lesión de dos bienes jurídicos fundamentales como lo son la familia y familia y la vida. Y en segundo lugar, porque nosotros consideramos que esta pena privativa de libertad dejará un mensaje marcado en la sociedad para no producir, para que no se produzca de manera tan frecuente como pudiera suceder hoy en día. Por todo eso, muchas gracias. Muchas gracias, Diego.
Pasamos entonces al segundo de oposición. Alejandro, nuevamente te entrego la palabra. Muchas gracias. Muy bien, continuaré esta participación con la refutación de lo que hasta ahora se ha vuelto a presentar por parte de la Cámara de Gobierno. En primer término, quiero señalar algunas contradicciones que se hacen por parte de la Casa de Gobierno, o quizá acuchillamientos entre su primero y su segundo orador, toda vez que la primera oradora nos dice que en todo momento estamos hablando de una cadena perpetua inamovible, de una cadena perpetua que no es sujeta a una modificación dentro de la pena que ya se impuso a esta persona, que ha cometido un hecho delictivo y que ha privado a otra persona, como tal es el caso que presentan ellos de homicidio, pero que hasta este momento sostenemos que no hemos aceptado. Pues toda vez que la primera oradora dice que no va a haber modificación y que se va a sancionar para toda la vida o de manera indeterminada para esta persona, porque cometió el delito de homicidio. Y después el siguiente orador viene a decirnos que esta persona podría salir en el caso de que deje de ser un conflicto para la sociedad. Señores, esa es la propuesta que hacemos nosotros por parte de la Casa de Oposición, al decir que esta medida es desproporcionada. Nosotros decimos que las personas deben ser reinsertadas socialmente a través del trato, a través de la educación y a través de las políticas internas dentro de los sistemas penales o de justicia del país. Por tanto, creemos que esta es una medida desproporcional y existe una contradicción entre lo que se presenta por ambos oradores. Hasta este punto intentan desestimar nuestro argumento de carácter jurídico, en el cual decimos que una pena de este tipo iría en contra del desarrollo pleno de la persona en todos sus ámbitos y aristas del contexto social. Pero ellos nos dicen que la persona, y vaya que esto es un poco ilógico, nos dicen que la persona puede seguir desarrollando sus actividades de manera libre, entre comillas, dentro de la prisión. Y nosotros lo decimos de esa manera, entre comillas, porque están encerrados. El desarrollo pleno de la persona es que ella tenga la voluntad y la libertad de ejercer cualquier tipo de actividad de manera plena, de manera consciente y de manera libre. Por tanto, no podemos decir que va a ser libre, entre comillas, de desarrollarse de manera plena, porque eso en efecto no pasaría. Otro punto que por parte de la Casa de Gobierno se desestima es, solamente nos hablan de homicidio, en caso de que supusiéramos el homicidio como ellos lo presentan, no nos han dicho qué tipo de homicidio, con qué agravante, si es doloso, si es culposo. Existen diferentes maneras a nivel internacional de reconocer este tipo de delitos, y ellos simplemente lo catalogan como homicidio, y cualquier tipo de homicidio en el cual se califique la cuestión de género, entonces van a sancionar con este tipo de medidas. Otra parte que no se ha podido completar por parte de la Casa de Gobierno, es decir, cómo van a saber la medida para determinar que fue violencia de género, porque ellos lo están mencionando únicamente dentro del ámbito de la familia, pero no nos están diciendo si a partir de cuántas personas es violencia de género, cuáles son las características de la violencia de género, cómo vamos a entender si un hombre mata a una mujer por el simple hecho de matarla ya es violencia de género, no sería un homicidio natural. Si una mujer mata a un hombre, eso también lo convierte en homicidio o en violencia de género. Hasta este momento no han sido claros en sus participaciones, por tanto creemos que la medida que ellos presentan no es justificada, porque ni siquiera saben cuáles son las características que debería de tener este delito y cómo vamos a calificarlo para poder determinar que fue violencia de género, dejando al aire simplemente la definición que ellos han dado, fuerza utilizada para conseguir un fin, en este caso la violencia, pero no nos han dicho cómo es que ellos van a calificar este tipo de delito para entonces poder concluir por parte de su principio de legalidad y todas esas cuestiones que han presentado. No nos han dicho cómo es que ese principio de legalidad va a justificar y va a llegar a la conclusión de que es un homicidio que se ha hecho a través de la violencia de género, parte que vuelve un poco endeble su argumentación y por tanto cae por su propio peso en su argumento de carácter social, en el cual nos establecen, que es el último que se presentó, que cualquier persona que decida lesionar el bien jurídico de la familia deberá ser sancionado de la manera más amplia o máxima por parte del Estado, lo cual presentan también como una consecuencia de esto que el resto de la sociedad se inhibirá dentro de la realización de este tipo de actos. Pues bien, no han presentado una consecuencia lógica de que esto vaya a suceder en realidad, porque como hemos dicho hasta este momento, ni siquiera han podido asegurarnos cuáles son las calificativas o la manera de evaluar este tipo de delito o de crimen, para entonces asegurar que pueda considerarse como una cuestión de violencia de género. Hasta este momento, y como la definición que ellos han dado, no nos han dicho qué entienden por homicidio. Entonces, cualquier homicidio que se cometa entre hombre y mujer, sin importar quién es el activo y el pasivo dentro del delito, se entenderá como violencia de género. Me gustaría que fuera respondida la pregunta por la siguiente, la Cámara Baja. Por tanto, desestimamos su argumento de carácter sociológico, porque el Estado, como bien lo hemos dicho dentro de esta postura, debe tener una cuestión humanista. Nos encontramos ante un Estado que debe de garantizar los derechos de las personas, y si una persona ha atentado contra el bien jurídico de la vida de otra, sí, debe existir una sanción, y quiero dejar claro que no nos oponemos a la sanción que exista, pero debe ser una sanción proporcionada, en atención a las agravantes, al tipo de delito cometido y al estudio jurídico que se haga de la figura. No simplemente decir es homicidio, es de género, pero no nos han dicho cuáles son las calificativas, entonces que se quede toda la vida en la prisión,
porque es la máxima pena que le podemos dar por matar a una persona. Hasta este momento no han sido claros, y una vez que hemos refutado toda la línea argumental presentada por la Casa de Gobierno en la primera Cámara, pasamos con nuestro argumento de carácter social y a reconstruir el caso que hemos presentado. Hay un punto de información por parte de Diego, adelante. Sí, respecto a que la pena sea indeterminada, es precisamente que nosotros establecemos la posibilidad de que esta pena se pueda en algún futuro no próximo revertir. Por algo es indeterminada y no determinada. Muy bien, entonces estamos hablando de que si la medida no es, más bien si es indeterminada, entonces no estamos hablando de una cadena perpetua. Esto es, tú te vas a quedar ahí en lo que a mi Estado se me ocurre calificar tu conducta para dejarte salir. Eso, señores, atenta contra la definición que ustedes mismos presentan de cadena perpetua. Cadena perpetua se entiende como que la persona no podrá salir de prisión, entendiéndolo como en la máxima sanción que un Estado puede ponerle a una persona una vez que cometió un homicidio, pero han sido carentes dentro de la claridad de este tipo de cuestiones. Pasamos por último a nuestro argumento de carácter social, en el cual nosotros ya hemos dicho que el Estado debe garantizar, sí, el sano desarrollo de las personas y la armonía dentro de un colectivo social. Por eso decimos que el impacto de esta medida sería negativo al ser una medida desproporcional. Nosotros decimos que la violencia de género no solamente impacta aristas como son en el ámbito familiar, sí es una figura jurídica que debe de protegerse por parte del Estado, pero sin embargo, no solo es en este punto donde se da la violencia de género. Por eso creemos que la medida es desproporcional y nosotros proponemos como Casa de Oposición que se hagan medidas preventivas para evitar este tipo de violencia de género, que hasta este momento no ha quedado claro por parte de la Casa de Gobierno qué van a entender por violencia de género. Por tanto, nosotros hemos de aportar que la violencia de género es cuando se da de manera física, verbal, emocional, en todos los aristas, como nosotros hemos dicho, de hombre a mujer, tanto de mujer como hombre. Por tanto, hasta este momento, con nuestro primer argumento jurídico, en el cual hablamos de los derechos humanos y la capacidad y obligación del Estado de empezar a hablar de términos humanistas en el derecho penal, hablamos de que debe existir una reinserción social. Esta medida es injustificada toda vez que no ha sido presentada una línea argumental definida y que no nos han hablado de cuáles son las calificativas de ese homicidio para poderlo considerar como homicidio por cuestiones de género, y también la medida que debe de ser de reinserción y que es una medida desproporcional, como lo hemos presentado en nuestro argumento de carácter social, y decimos que desde esta Casa de Oposición que deben promoverse medidas preventivas de la cuestión del delito. Por eso desestimamos y estamos en contra de que se deba condenar a cadena perpetua a todos los criminales por violencia de género. ¿Es cuanto? Muchas gracias, Alejandro. Con ello entonces cerramos las cámaras altas e inauguramos las cámaras bajas. Por lo tanto, le damos la palabra al primer orador de la Cámara Baja de Gobierno. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Carlos Merón y ejerzo como extensionista de gobierno. Primeramente, voy a refutar los argumentos presentados por la Cámara Alta de Oposición. La familia es la base de la sociedad. Lo que hace y ve un niño en su casa, lo hace en todos lados. Por lo tanto, si un hombre le pega si un hombre le pega a su esposa, probablemente el hijo va a querer ir a su escuela, a un parque, etc., a hacer lo mismo, como usted mismo afirmó, señor presidente de oposición. Segundo, los derechos humanos de unos acaban cuando comienzan los del otro. Por lo tanto, si una persona va en contra de la libertad, de la seguridad de otra persona, esa misma persona atentando no merece un trato igual al que la persona que está siendo afectada. Ahora procederé a seguir refutando los argumentos. Usted habló de un mensaje mandado a la sociedad. No hay cosa más fea que un pueblo que deje impunes a las personas que traten psicológicamente, físicamente y socialmente mal a otras personas. Por lo tanto, un gobierno que deja a soluciones a largo plazo, como lo mencionó, como son las reinserción a la sociedad, no puede desarrollarse. Por lo tanto, nosotros defendemos la cadena perpetua como la única manera en la que vamos a terminar con la violencia de género en el continente americano y en el mundo. Ahora procederé a extender lo planteado
por la Cámara Alta de Gobierno. Primeramente, me gustaría defender lo que hablaron acerca del derecho penal, porque la idea del derecho penal es defender a una persona en contra de aquellas personas que las quieren atacar. Por lo tanto, la cadena perpetua defiende a las personas que están atacando y o violando los derechos de las personas de un distinto género. Ahora procederé a adelante. Hasta este momento queremos hacer la aclaración que nosotros no propugnamos o no buscamos que el pueblo sea impune. Nosotros sí decimos que debe de haber una sanción, pero decimos que la cadena perpetua no es la medida que debe de presentarse. Y también ustedes, a ver si pueden comprobar su carga de la prueba cuando nos dicen que solo a través de la cadena perpetua se puede erradicar la violencia de género. Excelente pregunta. Yo procederé a justificar eso en dos argumentos que darán un cambio al enfoque del debate. Usted habla de una solución, pero no propone nada. Por eso es que la cadena perpetua se está debatiendo, porque esa es la solución. Ahora procederé a cambiar el enfoque del debate con mis dos argumentos. Mi primer argumento es este. La mayoría de la población está a favor, la mayoría de la población está a favor de que las personas no violen, la mayoría de las personas está en contra de la violación de la igualdad de género. Y a su vez, hay varias personas en varios países que están en pro de la cadena perpetua. Por lo tanto, si aprobamos la cadena perpetua para castigar a las personas que están que practican la violencia de género, le estamos dando pruebas al pueblo de que estamos trabajando. Es decir, cuando nosotros dejamos que la cadena perpetua funcione, el pueblo ve que nosotros combatimos la violencia de género. Eso es lo que hace un gobierno. Regula las cosas para que la gente pueda vivir tranquilamente. Tristemente, usted no tiene ninguna solución, no tiene ninguna propuesta diferente. Por eso es que la cadena perpetua funciona, porque nadie más propone nada, solo nosotros como gobierno. Segundo punto de información y el último, adelante. Ok, hasta este momento como aclaratoria presentar que hemos dicho que deben de implementarse por parte del Estado medidas de prevención del delito para evitar que lleguemos al homicidio que tanto ustedes intentan defender. Y hasta este punto parece que se infiere que usted ha adoptado la definición que damos como violencia de género, por tanto ya no estamos hablando solamente de homicidio, sino de todo el tipo de violencia de género que pueda presentarse. Primero, usted no solamente es el homicidio, usted afirmó, pero ¿no consideraría usted que la violencia de género se divide en varias cosas, como usted nos lo mencionó, física y psicológicamente? No vamos a ponerle cadena perpetua a todo el mundo. Se debe hacer con un selecto grupo de personas. Por eso es que nosotros por eso en el segundo argumento explico cómo se debe aplicar la cadena perpetua. En la mayoría de las jurisdicciones del mundo, la cadena perpetua es lo peor que puede enfrentar un criminal. Por lo tanto, una persona que traspasa el límite de la violencia de género, que a la vez está estipulado en el derecho penal, en el Código Penal de varios países, no se merece de ninguna manera ningún tipo de impugnación. En el siglo XXI, donde las mujeres se gradúan de universidades en materias de física, que era algo inédito en siglos pasados, donde los hombres realizan trabajos en el hogar, que también eran inéditos pasados. Si uno no puede vivir tranquilamente con la igualdad de género, merece ser castigado. ¿Y cuál es esa manera? ¿Y cuál es esa manera? Es la cadena perpetua. Porque le presenta la única solución viable al Estado de demostrarle a la sociedad de que verdaderamente se está combatiendo la violencia de género.
Y para finalizar, me gustaría citar al padre Teófilo Rodríguez. La única manera de que una sociedad pueda sobrevivir es si se defiende a la familia. Muchas gracias, Luis Carlos. Damos paso entonces a la caja de oposición. Pontificia Universidad Católica de Perú tiene la palabra. Muy buenas tardes, señores de gobierno, compañeros de oposición. El día de hoy, en mi rol de extensionista de oposición, voy a demostrar por qué es que la Cámara de Gobierno no ha cumplido con su rol y procederé a hacer las refutaciones. Finalmente daré mi argumento de extensión y dejaré el paso a mi compañera de látigo para que refuerce mi postura. Para ello comenzaré diciendo una única refutación que fue lo único que encontré en el discurso del orador que me antecedió. Él señala que su plan funciona porque la Cámara de oposición no ha mostrado un contraplan que demuestre que su plan no funciona. Sin embargo, yo le comento, señor, que nuestra misión no es presentar un contraplan. Nuestra misión es demostrar por qué su plan no funciona y es lo que haré a continuación. Finalmente, comenzaré entonces con mi discurso para proceder a derribar los argumentos que el gobierno ha venido dando con respecto a la moción. Para ello, analizaré específicamente el plan. Y el plan es necesario, el plan tiene una serie de aristas que es necesario evaluar para poder ver si es la medida adecuada para poder solucionar el problema que presenta la moción. Para ello es necesario hablar de su necesariedad, proporcionalidad, idoneidad y lesividad. Y comenzaré con la siguiente pregunta. ¿Es necesario el plan que la Cámara de Gobierno propone? ¿Que se haga algo? Sí. Oposición reconoce que es necesario que se haga algo, pero definitivamente esta medida no produce ningún tipo de efecto a fin de poder solucionar el problema planteado. Para tal caso, los estados ya cuentan con una penalidad, con una sanción para este tipo de delitos. Lo que se podría hacer en todo caso es mejorar las herramientas a fin de que el Estado pueda contar con estas herramientas y lograr una mayor eficacia. Por otro lado, hablamos de la proporcionalidad y usted muy bien reconoció que el tema de violencia de género puede ser física, puede ser psicológica incluso. Entonces, estamos hablando de un plan que propone una cadena perpetua para una persona que genera violencia psicológica en otra a razón de género, y también una persona que mata a otra persona. Esto no tiene ningún tipo de nexo causal, ningún tipo de coherencia. Por otro lado, esta medida es la menos lesiva a fin de lograr su objetivo. Definitivamente no, y eso lo demostraré con mi argumentación. Solamente me queda adelantar que no solo no genera beneficios, sino que además genera daños a los agentes de esta moción. Finalmente, me corresponde preguntar, ¿es idónea esta medida? No hay un nexo causal que me demuestre por qué la cárcel va a generar, conseguir el plan que se ha propuesto el gobierno. Todo lo contrario, las cárceles del sistema latinoamericano, que es donde usted se ha centrado, demuestran que efectivamente las cárceles no logran su objetivo con respecto al plan. Le tomo el punto. Yo en ningún momento hablé solamente de las cárceles latinoamericanas, yo hablé de América y el mundo. Perfecto. Aún así, tomando su postura, podemos demostrar que las cárceles no son el lugar idóneo para lograr lo que usted propone. Y me cabe hacer esta pregunta. ¿Realmente su plan, el plan de gobierno de incorporar de condenar por cadena perpetua a las personas que cometen violencia de género resuelve el problema? Y definitivamente no resuelve el problema. No solamente no resuelve el problema, sino que genera perjuicios. Y no contribuye tampoco a que se reduzca el problema. Pero vamos a centrarnos en este caso a que no resuelve el problema, que es lo que el gobierno ha venido desarrollando a lo largo de su argumentación, y vamos a hablar específicamente de 3 agentes de esta moción: la víctima, el agresor y el Estado. Por un lado, podemos ver que la víctima
no hay ningún tipo de reparación para la víctima. ¿Por qué? ¿Acaso la persona que ha sufrido, que ha sido víctima de violencia de género, se siente satisfecha con una persona que es recluida toda su vida en la cárcel? Definitivamente no. Lo que quiere la víctima es un tipo de reparación que le genere un beneficio a él. Y el hecho de que otra persona se encuentre en la cárcel de manera perpetua, de manera desproporcional a la violencia que ha sido generada, no genera ningún tipo de reparación. Con respecto al agresor, como ya ha mencionado la Cámara Alta de Oposición, esta pena es una pena que es la peor pena para la persona, porque la persona no va a lograr ser reinsertada ni reincorporada a la sociedad, como es la misión de la pena de cárcel, ¿no? De la pena general. Además, no la reintegra, como ya he mencionado, porque no genera ningún tipo de adoctrinamiento o algún tipo de conciencia en esta persona, sino que además la limita a que no pueda más adelante desarrollar en su vida. Se me olvidaba mencionar que gobierno nunca ha estipulado los parámetros de la persona que va a ser víctima. Esto es, una persona que va a ser agresora. Esto quiere decir que una persona agresora también puede ser un menor de edad, según los parámetros que nos ha dado el gobierno. Entonces, con esto se estaría viendo que la medida es lo más perjudicial, porque si ya para una persona mayor es perjudicial ser recluida toda su vida en la cárcel, entonces a un niño le estás generando un mayor daño, o un niño, un adolescente, un menor en general, un mayor daño, porque la persona no podría reincorporarse nunca a su vida, que es la función principal. Es decir, no hay una segunda oportunidad para la persona que ha cometido este tipo de delitos. No impide su desarrollo, es el método más gravoso, por tanto no hay un beneficio tampoco para el agresor. Finalmente, con respecto al Estado, nosotros decimos que el Estado gobierno en realidad dijo que el Estado lo que busca es proteger el fin de la familia. Sin embargo, esta medida no solo no protege la familia, porque no ha mencionado un nexo causal en el cual la cadena perpetua en la cárcel va a proteger a la familia, sino que además interfiere con la protección de las personas y de la familia en general, porque al privar a las personas, al agresor, de poder desarrollarse plenamente, estás vulnerando el derecho a la familia de ese agresor. Además, no contribuye en nada a la familia de la víctima, porque la persona está recluida, pero al fin y al cabo la familia de la víctima no tiene ningún tipo de relación con la persona agresora. Por tanto, es que esta medida no ha generado ningún tipo de beneficio para ninguno de los agentes de la moción. Todo lo contrario, no resuelve el problema de la violencia de género, que es el principal problema de esta moción, y es el principal objetivo de analizarla. Este plan no es necesario, no es proporcional, no es idóneo, sino que además es lesivo para las personas que integran la moción. Por todo lo dicho, gracias. Gracias, Dalía. Damos entonces paso a Luis Carlos para que continúe como Cámara Baja de Gobierno. Luis Carlos, como usted quiera. Muy buenas tardes nuevamente. Ejerceré ahora como el látigo o segundo puesto de Cámara Baja de Gobierno. Primeramente, refutaré todos los argumentos presentados por la bancada contraria. Como ya mencioné, la familia es la base de la sociedad. Lo que hace y ve un niño en su casa, lo hace en todos lados. La extensionista que me antecedió habló de tres cosas: el agresor, la víctima y el Estado. ¿En qué beneficia al agresor? En nada, eso es lo ideal. Esa persona violó los derechos humanos que tanto mencionó el presidente y el vicepresidente de oposición. Los derechos humanos de unos acaban cuando comienzan los del otro. Por lo tanto, la única manera de nosotros como Estado de poder asegurarnos de que esa persona va a aprender la lección es que se quede en una cárcel por el resto de su vida. En el siglo XXI hay que de alguna manera u otra hacer que la gente entienda de que la violencia de género es algo que está en nuestra sociedad, algo así como el agua o el viento. Adelante, Alejandro.
Muy bien, ¿puedes explicarnos cuál es la lógica de que el agresor no tiene ningún derecho toda vez que violentó el de una persona y la lógica que existe en la afirmación de decir que lo que hace un niño en su casa lo va a Ya repetir? entendí su punto, muchas gracias. Ya entendí su punto, muchas gracias. La lógica de que un niño va a repetir lo que ve en su casa es algo extremadamente lógico. Si tú ves a tus papás haciendo algo cuando tienes 5 años, obviamente lo vas a hacer. Está psicológicamente y sociológicamente comprobado. Segundo, el agresor falló contra los derechos humanos de otra persona. Y tristemente la reincorporación ya no es un método viable. Es algo que se está haciendo hoy en día y no está funcionando. ¿Y qué se debe hacer en medidas extremas? Aplicar soluciones extremas. Por eso proponemos la cadena perpetua. Tenía un punto de información, cámara baja. Adelante. Acaba de decir que medidas extremas que medidas extremas para cuestiones extremas. Sin embargo, usted ha aceptado que la violencia psicológica también se le va a aplicar la pena de muerte. ¿Es también extrema la violencia psicológica? Hay casos, excelente punto de información. Hay casos en donde psicológicamente a una persona se le puede afectar más que en otros casos. Por ejemplo, psicológicamente si tú haces a una persona que se quiera suicidar, por ejemplo, no es la misma cosa que simplemente le digas un par de palabras. Hay distintos grados de afectar a una persona psicológicamente. A eso es lo que me refería yo. Cuando se sobrepasa el grado psicológico es cuando se debe aplicar la pena de muerte. Ahora seguiré refutando los argumentos. Hablaron de ya conseguí 2 puntos de información. Hablando de la víctima es, como usted mismo lo dijo, es la víctima en este caso. Por lo tanto, no hay ningún tipo de reparación, como usted dijo. Sí la hay, que esa persona esté en la cárcel por el resto de su vida y que todas las personas que se les ocurre ir y volver a practicar algo similar, que sepan que van a pasar su vida en la cárcel, que van a pasar en métodos precarios, que les van a recordar que esa fue la peor decisión de su vida y que nosotros como estados se lo demostramos. Ahora pasaré a esclarecer ahora presentaré los puntos de choque. Usted habló de que las cárceles no son el medio correcto. ¿Y quién le dijo a usted que la cárcel es un hotel 5 estrellas? Eso debe ser un lugar que la gente vea que hizo una mala decisión. A nadie le interesa si la cárcel está como la víctima quiere. Eso simplemente debe estar equipado para que la persona sepa que tomó una mala decisión. Además, la cadena perpetua es algo indefinido, como mencionó mi presidente y mi vicepresidente. Por lo tanto, una persona puede solicitar salirse de esa cadena perpetua, siempre y cuando el Estado lo conceda. Esto es algo que se ve hasta en las películas, esto no es nada nuevo. Adolescentes, usted mencionó adolescentes. ¿Qué mejor manera de defender a los adolescentes que enseñarles desde chiquitos que van a pasar el resto de su vida en el peor lugar del mundo si se les ocurre ir en contra del respeto hacia el otro género? Como Estado, ahora me gustaría sintetizar todos los puntos expuestos por mi bancada. La protección de la familia es lo más importante. ¿Y qué mejor manera de proteger a todas las familias que sí respetan a los otros géneros, que sí respetan a las otras personas, que sacando a ese conjunto que simplemente no lo quiere hacer? Es triste, pero es la única alternativa. Por eso es que hoy el gobierno está presentando esta solución. La familia es la base de la sociedad, por lo tanto presentamos la cadena perpetua, como ya mencioné, porque aquella familia que sí cumple los derechos humanos sí merece vivir en paz, y que todas aquellas personas que simplemente se atendan a las consecuencias que es pasar en las cárceles que usted misma mencionó. Me gustaría volver a afirmar el punto del mensaje mandado a la sociedad. El mensaje mandado a la sociedad es que tiene un Estado fuerte que sabe regular aquellas actitudes indisciplinarias que simplemente nos degradan. ¿Y qué mejor prueba
que meter a aquellas personas que no respetan la igualdad de género. Otro punto que me gustaría tocar es acerca de los niños. Si uno le dice a un niño algo y practica otra cosa, el niño va a ver lo que es la acción, porque una acción vale más que 1000 palabras. Por eso, nosotros necesitamos demostrarle de una manera u otra de que la cadena perpetua es la mejor solución. La reincorporación ya no funciona y ustedes no tienen una medida alterna. Nosotros la presentamos. Ya presenté 2 argumentos, que es que en el siglo XXI la gente sí apoya la cadena perpetua. Esto. Muchas gracias, Luis Carlos. Por último, entonces, le damos la palabra al látigo de la Casa de Oposición. Judith tiene la palabra. Buenas tardes. En mi labor de látigo de oposición voy a proceder a hacer las refutaciones pertinentes y luego procederé a hacer los puntos de choque en donde ha habido mayor controversia a lo largo del debate. Para empezar, voy a mencionar que el orador que me acaba de anteceder ha dicho que a este criminal, o nos ha dado a entender que a este criminal no debemos tenerle ni una concesión, que debe ir al peor lugar del mundo porque es lo que se merece, porque el delito que ha cometido es extremo. Sin embargo, como ya establecí en un punto de información, se ha aceptado las definiciones del primer orador de la Cámara Alta de Oposición de que también se va a hablar de violencia psicológica. En ese sentido, estaría poniendo en la misma balanza o midiendo de la misma manera la violencia psicológica o la agresión psicológica como el hecho del homicidio, por lo cual estaría contradiciendo el hecho de que las medidas extremas supuestamente van para situaciones extremas. Por otro lado, si los mandan al peor lugar del mundo, como lo establece según mi antecesor, estaría también contradiciendo lo que dijo su propia Cámara Alta de buscar como uno de sus fines proteger a este agresor dentro de la cárcel para que pueda desarrollar la supuesta libertad que mencionaron entre comillas. Sin embargo, le daban la posibilidad de poder reivindicarse dentro de la cárcel y desarrollar una vida normal en lo posible, porque implicaba o sabían que el hecho de un delito no implica condenarlo o deshacerlo, despojarlo de la sociedad, sino poder tomar una medida que de alguna manera lo proteja. Cosa que tampoco sustentaron bien, pero se están contradiciendo entre ambas cámaras. Por otro lado, nos dice que hay posibilidad de que se pueda volver a evaluar a la persona a fin de que ésta pueda salir. Pero si es que ya ha establecido que se le está mandando al peor lugar del mundo, está diciéndonos también que en ese lugar, que es el peor lugar del mundo, no va a haber las medidas necesarias o no va a haber las medidas óptimas para que esta persona pueda reivindicarse, para que esta persona pueda desarrollarse. Por lo tanto, el sentido de la evaluación no tendría caso en esta moción y además seguiría contradiciendo a la primera oradora que definió el hecho de la cadena perpetua como una medida permanente. Su punto. ¿Me puede explicar cómo la reincorporación ha ayudado al mundo? Diego, la alta de... Yo digo que le invitaron un café y se fue a otra mesa o algo así. Se me ha preguntado cómo es que la reinserción va a ayudar a la sociedad. Sin embargo, ¿cuál fue tu... ¿Cómo ha en un pasado ayudado al mundo? La reincorporación. ¿Cómo en un pasado al mundo? ¿Cómo ha ayudado
le recuerdo que esta función de la reinserción como ayudado le correspondía como carga de la prueba a su cámara, que plantea el hecho de que se puede evaluar, especialmente en su discurso, que dijo que podría evaluarse nuevamente. Sin embargo, le recuerdo que eso seguiría contradiciendo sus propias definiciones y hasta se podría decir que está acuchillando a su primera oradora. Te gacha, te cago. No. Micrófono. Ya. Bueno, continuando con la argumentación, continuando con la reputación, por otro lado nos hablan de, en la Cámara Alta, de que hay 3 fines que van a buscar. Uno, proteger a la sociedad, reduciendo o eliminando este tipo de crímenes, van a procurar proteger al agresor, porque van a permitirle desarrollar una supuesta libertad dentro de la cárcel, cosa que no han demostrado y cosa que ha sido contradecido por su Cámara Baja, y que también esta cadena perpetua va a proteger a, hay 3 medidas, que se va a eliminar este índice de crimen, se va a proteger a la familia y se va a proteger al agresor. Procederé a hacer los puntos de choque. Primero, ¿a quién realmente se protege? Como mencioné, esos 3 fines que buscaba la Cámara Alta y que han sido contradecidos por su propia Cámara Baja, no se darían en primer momento porque no nos han demostrado un nexo causal entre que el hecho de meter a la cárcel a todas las personas que cometen este tipo de crímenes va a realmente solucionar el problema. ¿Por qué? Porque la moción claramente dice: esta Cámara condenaría a cadena perpetua a todos los criminales de violencia de género. Como mencionó ya mi compañera, ¿qué sucede en el caso de que esto le pase a un menor de edad? De que un menor de edad que haya cometido violencia de género, ya sea psicológica o haya cometido homicidio. Imaginemos que sea el caso de psicológica. ¿Cómo es que el hecho que un niño que haya agredido psicológicamente por violencia de género a su hermana, por ejemplo, al meterlos a la cárcel de cadena perpetua y nunca salir de ahí, va a ayudar realmente a la familia, que es el bien que están protegiendo, a la persona, a la sociedad? ¿Cómo esto va a reducir el crimen? Y sobre todo, ¿cómo esto lo va a ayudar al niño dentro de la cárcel, al adolescente o al joven? No se ha mencionado este nexo causal, por lo tanto es una premisa gratuita que nos han dicho: esta fórmula mágica o esta pastilla va a solucionar determinado problema en esos 3 factores, pero no nos han establecido el cómo. Por otro lado, a la sociedad, como mencioné, ¿de qué forma la cadena perpetua ayudaría a que en la sociedad realmente se reduzca el índice de crímenes? Si es que en otros países ya hay cadena perpetua, incluso hay pena de muerte, y esto no ha demostrado que realmente se reduzcan crímenes. Como mencionó mi compañera, el agresor no podría reinsertarse, no podría desarrollar su vida normalmente y por el contrario, sería perjudicado dentro de la cárcel. En cuanto al agredido, no encontraría una reparación, y no me refiero solo a una reparación de tipo monetaria, sino como cómo ver que realmente se está trabajando con aquel que le ha agredido. Al Estado, como mencionó mi compañera, porque va contra sus propios objetivos, que es el de defender la vida, que es el de también parar con esta ola delincuencial y proteger a la familia. ¿De qué manera el Estado llegaría a cumplir sus fines estableciendo la pena de muerte, como mencionó mi compañera? Y por otro lado, el hecho de que no se haya limitado ni siquiera el tipo de edad, o sea, que puede ser un menor de edad. Por otro lado, vamos a entrar a tallar en, como dijo mi compañera, que este plan o esta medida no se ha demostrado que sea necesaria, en tanto ya está tipificado este delito en varios países, y este delito con diversas modalidades ya tiene sanciones distintas. La Cámara de Gobierno no ha demostrado por qué sería necesario que esta tipificación o que esas sanciones que ya se le dan en otros países tenga que elevarse al grado máximo, que es la cadena perpetua. Tampoco nos han demostrado por qué no habría una medida como mejorar las herramientas que ya tiene el Estado. La proporcionalidad, que también ha sido atacada como mi compañera atacó, es que esta violencia, que puede ser psicológica, ¿por qué elevarlo a cadena perpetua? Cosa que no se ha demostrado. Entonces vemos que estos 3 agentes no se protegen. El siguiente punto de choque es cómo se protege. El plan que presenta el gobierno simplemente es poner cadena perpetua a todos los criminales sin haber establecido los parámetros para poder evaluar. No nos han establecido cuáles van a ser los parámetros para evaluar a quiénes se debe mandar a cadena perpetua. Si es que esta violencia psicológica o este homicidio no se da dentro de la familia, entonces no correspondería darle cadena perpetua, pero si se da, por ejemplo, alguien que asesine a una persona no se elevaría a cadena perpetua. Sin embargo, si es que dentro de la familia un hermano menor agrede psicológicamente a su hermana menor, por ejemplo, a su hermana mayor, sí se daría cadena perpetua. Eso es lo que no se ha podido establecer. ¿Cómo es que esto va a proteger y que las medidas del que el Estado ya tiene no se han protegido? Por otro lado, no han demostrado por qué, como mencionaba, por qué es necesario elevar esta pena a la máxima posible para proteger, cosa que mi compañera ya demostró al refutar su plan, en que tampoco es idóneo, no hay un nexo causal que diga que resuelve el problema y que ni siquiera reduce en sí el índice de criminalidad. No solo no resuelve el problema, sino que tampoco han logrado demostrar cómo es que se va a reducir.
Por otro lado, como mi compañera mencionó, esta es una de las medidas más lesivas, en tanto se aplica a la pena máxima y no es una sanción máxima. Por todo lo dicho, muchas gracias. Muchas gracias, Dalía. Judith, perdón, Judith. Agradecemos a los 4 equipos, a ambas bancadas. Chao, chicas.